Bienvenidos a este tercer módulo del Diplomado en Empoderamiento de la Mujer desde lo individual hasta lo colectivo. En este tercer módulo habría que pensar cómo la mujer logra empoderarse en ese exterior, en esa espacialidad laboral, pero también y sobre todo en la región rural, en la esfera productiva, porque a veces no necesariamente lo laboral tiene implicaciones productivas, por lo menos no en lo rural. En la ciudad lo laboral está enfocado en cuestiones sobre todo de servicios, es decir, en el sector secundario, pero en el sector rural el tema productivo abre todo un espacio para la incidencia y la participación de la mujer en lo primario, en las actividades económicas primarias. Y de ahí pues la pertinencia de la imagen que se presenta a manera de un primer acercamiento a este módulo. Es decir, la mujer en lo rural es una mujer que trabaja, que labora, que digamos, aporta al hogar desde el sector pues básicamente de servicios, pero no necesariamente o no únicamente. Sobre todo la incidencia de la mujer tiene que ver con el tema de su inserción en las actividades productivas del sector primario. Y cada uno de ustedes se preguntarán, bueno, o sea, ¿cómo es que la mujer se inserta en esas dinámicas cuando físicamente y cuando además culturalmente le han dicho no puedes? Y no puedes por tus capacidades físicas, más allá del tema intelectual, es decir, necesitas cierta fuerza física para hacer esto que está, pues sí, justo ilustrando la imagen de la mujer levanta literal un costal de ese producto que ha cosechado. Entonces, las dinámicas en lo rural para pensar el empoderamiento son desde otros lugares. Y a lo mejor mujer citadina se te complica, digamos, como imaginar esas posibilidades físicas. Y en ese sentido es que quisiera que reflexionaran en el sentido de el empoderamiento también tiene que ver con una posibilidad física, no solo de capacidades, sino con la posibilidad física de poder insertarte en dinámicas del sector primario, que es uno de los sectores que mayor esfuerzo físico implica. Este sector de producción agrícola, ganadera, pecuaria, piscícola, etcétera, también se puede insertar la mujer ahí, obviamente con otras temporalidades, pero que definitivamente puede hacer los mismos trabajos que el hombre en esos espacios. Y eso implica un empoderamiento. ¿Y por qué lo implica? No solo porque tiene la posibilidad de hacer ese mismo trabajo que el hombre, pues en terreno, o digamos, en parcela, la palabra en parcela, sino además de eso, esa posibilidad que tiene ella físicamente le da cierta solvencia económica. Y entonces, justo si en el campo rural, en los espacios, en la geografía rural, no hay otro trabajo más que el tema primario, pues habría que estar presente ahí. Y esa idea de esa posibilidad física me permite en un primer momento insertarme en ese espacio, ser contratada, pero además, y en un segundo momento, generar un ingreso económico para mi familia, mis hijos, y eso posibilita esta idea del empoderamiento en otros escenarios. Un empoderamiento que es físico, pero también un empoderamiento económico. Ojalá me esté dando un poco como a entender, porque es importante tener en cuenta que la mujer no solo es la mujer blanca, la mujer en la ciudad. La mujer es comunitaria, la mujer también es afro, la mujer también es indígena, la mujer no solo es académica, la mujer no solo es esa persona en la urbe. ¿Qué otros esquemas conocemos para pensar en el empoderamiento desde este espacio más bien geográfico muy, muy situado? Sé que a algunas nos puede hacer un poco de ruido pensar en cómo esas nuestras mujeres campesinas pues viven su día a día, pero créanme que es muy gratificante, y lo digo porque estoy en campo, hago campo, sí soy profesora universitaria, pero gracias a mis líneas de investigación que tiene que ver con acercamientos más bien hacia los espacios rurales para dar cuenta de ciertas realidades turísticas, es que pues veo, visibilizo
siento estas otras posibilidades de las mujeres. Y esas mujeres van a la siembra, cosechan, pues intervienen en el terreno, aran la tierra, y también acompañan a sus esposos en la cosecha, ¿no? Imagínense cómo poder hacer eso. Y no es que las mujeres en ciudad estemos imposibilitadas, porque tenemos tenemos dos pies y pensamos, pero me parece sobre todo muy plausible y creo que habría que reconocernos en ellas, en estas otras mujeres, en estos otros lugares, esas posibilidades. En ese sentido y en ese marco, quisiera que empezáramos a valorarnos todas para poder generar otros esquemas de empoderamiento. Esto en lo rural es tener otras posibilidades, sobre todo de supervivencia económica, el que puedas tener una capacidad física de mover ciertos objetos, de cosechar, de arar, y las personas y las mujeres en estos espacios lo hacen, y lo hacen en realidad no también como una manera de sufrimiento, ¿saben? Porque creo que también hay una idea errónea de cómo la mujer en la ruralidad es una mujer empobrecida, marginada, que no tiene capacidades intelectuales y que entonces empieza a generar pues estas otras salidas. Pero justo todo eso, en ese marco, la posibilidad física de estar en campo, de saber sembrar, de saber cultivar la tierra, de tener una posibilidad de soberanía alimentaria y además generar ingreso económico, creo que habría que pensarlo en ese sentido para enmarcar otro empoderamiento. Y en ese sentido, me parece que pensar en otras formas de sostener, de valorar, de reproducir esas capacidades enmarcadas en esta ruralidad, pues tienen mucho más sentido que las simples gerenciales. No por demeritar el trabajo en la empresa, pero creo que es un esfuerzo a veces mucho más intelectual que netamente físico. Y por eso quería traer a colación a esta sesión, porque también es necesario pensar a esas otras mujeres. No solo somos las mujeres citadinas en la metrópoli, existen esas otras mujeres afuera que nos alimentan. Ojo acá, el campo históricamente ha alimentado a la ciudad, pero a nosotras nos alimentan mujeres que trabajan, esas mujeres que ustedes vieron en la primera portada. Y por eso creo que es pertinente, es necesario pensarnos desde esas otredades rurales y esas otredades que son mujeres. Ojalá en algún momento podamos tener esas cercanías con esas maravillosas personas, mujeres, porque también de ellas podemos aprender muchísimo. Entre ello, el cuidado, el poner en el centro la reproducción de la vida. Y la reproducción de la vida se da a través no solo de los cuidados, no solo de la limpieza, sino poner en el centro a través de la alimentación. Y bueno, esta lámina nos comparte pues algunos acercamientos, algunos ejemplos, es la palabra, algunos ejemplos para pensar a la mujer en el sector productivo y laboral, como esta idea de las actividades o trabajos no solo las hacen los hombres en este primer sector, las mujeres tienen el derecho de ser independientes económicamente. En lo rural, por ejemplo, tradicionalmente el papel de proveedor, en un esquema incluso hasta patriarcal, en muchas casas, en su vertiente machista, en muchas ocasiones, ¿quién es el proveedor? Es el padre, es el abuelo, es el hijo, pero nunca la madre. Y en esos marcos creo que es necesario también empoderar a la mujer pensando que ella también puede ser proveedora, pensando que puede aportar. Entonces estamos generando esquemas no solo de igualdad, sino también de equidad, cómo la mujer tiene esa posibilidad, pero además ese derecho. En algunas comunidades rurales, sobre todo en pueblos originarios, a la mujer no necesariamente se le deja salir de casa, porque la casa es lo privado, la casa es el lugar de la mujer, por lo menos desde este esquema de roles de género, pero para romper con eso necesitamos tener otras posibilidades de salir a lo público. Lo público históricamente ha sido del hombre, el hombre que se le reconoce el trabajo, el hombre que se mediatiza con el esfuerzo, con sus capacidades, pero ¿y la mujer? ¿Y la mujer por qué no puede salir a lo público? ¿Por qué no puede estar en el exterior? Y en ese sentido, habría que pensar a la mujer como esa sujeta, las feministas lo dicen así, no son mujeres, son sujetas a derechos y a libertades. Y bueno, en esta parte habría que pensar que la independencia económica se da
con esa posibilidad de salir afuera. Y luego, las mujeres no están obligadas a mantener, porque también hay extremos. Esto de empoderar, igual que en lo social, tiene contradicciones. Cuando estamos pensando en que, bueno, sí me das la posibilidad de salir afuera, pero pues todo aquello que gano lo controlas, marido, ¿no? O sea, el sueldo que yo percibo hay que entregarlo al marido, ¿no? Y entonces el marido es el que administra, y eso es violencia desde un esquema económico. Ahora bien, entonces las mujeres tienen que salir afuera, pero ese dinero, ese sueldo, ese salario tiene que permanecer con ellas, porque ellas tienen el derecho de administrarse, no solo en tema de la casa, sino administrarse económicamente, administrarse políticamente. Y este ejemplo me parece muy pertinente porque conozco hogares, familias, donde el hombre atravesado no solo por el patriarcado, sino también por el machismo, en una idea de controlar todo aquello que hace la mujer, termina quitándole el gasto, digamos el sueldo más bien, y en ese, digamos, en ese escenario, pues la estás controlando y dominando de otra forma. Ahora no es que le permita salir, sino ahora la otra forma de violentarla económicamente es quitarle ese sueldo que se ha ganado con el esfuerzo de una triple jornada. ¿A qué me refiero con las triples jornadas? Bueno, normalmente son dobles, pero a veces la mujer, digamos, genera dobles turnos o terceros turnos. Un primero es el turno de los cuidados y de la alimentación. Un segundo tiene que ver con la posibilidad de trabajar. Y un tercero a veces cuando la mujer estudia. Entonces tienes 3 turnos en jornada completa. Y el hecho de que no se te reconozca tus tiempos de descanso, pero además que se te vulnere económicamente, eso es violencia. Y violencia en un sentido económico y violencia en un sentido simbólico. Por eso es necesario que ubiquemos. Es que no solo es dar ejemplos, sino también es pensar en que eso es lo que viven las mujeres en lo rural, pero también capaz que está pasando en ciudad, en la urbe, y no te puedes empoderar bajo esos esquemas. Por eso es necesario no solo conocer la información, es sensibilizarnos con esa información, es darle sentido, es hacernos presente en esas violencias o en esos escenarios. No es algo ajeno, es con lo que todo el mundo, bueno, gran parte de la población mujer mexicana vive en sus hogares. Y se presenta, por lo menos en este esquema, a nivel de sector productivo y laboral, pero ejemplos podemos tener varios. Después ya vamos un poco pensando en el tema de las violencias, pero acá para empoderarse es necesario pensar en otras formas de ejercer nuestros derechos y de evocar nuestras libertades y además de agenciarlas, de accionarnos en ellas. En ese escenario, pues la mujer, por ejemplo, también puede permanecer o diseñar o construir o ser parte de algún sindicato, de algún colectivo. La mujer también debe acercarse a información, compartir información respecto a sus derechos y a sus libertades laborales. Y hablando de derechos, es importante pensar en que una mujer tiene una jornada normal igual que un hombre de 8 horas, ¿no? Bueno, claro, horas extras necesitan un sueldo adicional, pero que tenga presente todas esas posibilidades de sus derechos y de que no se les vulnere ni se les violente, de que tienen prestaciones, seguro médico, incapacidad, maternidad o el permiso para ejercer su maternidad. En México por lo menos son 3 meses, pero podemos ampliar nuestra posibilidad de ejercer ese tipo de derechos a nivel de maternidad cuando solicitamos horas de lactancia. Eso muchas mujeres no lo sabemos, pero que está presente y que la imposibilidad a ese acceso pues nos vulnera y es una forma de violencia institucional a nivel laboral. Los permisos, últimamente se ha estado legislando los permisos para mastografía y Papá Nicolau. ¿A qué me refiero con eso? Hay un día al año en que están obligados los
empresarios, patrones, jefes a dar esa posibilidad de inasistencia de las mujeres justo para hacerse este tipo de estudios. Y eso permite tener un control en la salud física, pero también mental de la persona. Si no estoy enferma, mujer, pues puedo salir afuera y tener un rendimiento adecuado. Pero si hay cuestiones pues biológicas, enfermedades, necesito atenderlas. Otra de las cuestiones que me llama mucho la atención, que últimamente también se está legislando, por lo menos aquí en el Distrito en la Ciudad de México, es la licencia menstrual. ¿A qué nos referimos con la licencia menstrual? Esta tiene que ver con ciertos días al mes que se permita la inasistencia. ¿Y por qué es una licencia menstrual? Cuando estás en tu periodo, algunas mujeres tenemos algunos trastornos menstruales y hay un dolor excesivo, muy intenso y que nos imposibilita el poder laboral. En ese marco, pues esta licencia se otorga a aquellas mujeres que tienen ciertos trastornos menstruales y que entonces se les justifica la inasistencia a sus espacios laborales. Y eso no solo aplica o tiene que aplicar para las personas en la ciudad. Las mujeres en lo rural también sufren de trastornos menstruales, también sufren de dolores menstruales y hay dolores que te incapacitan, o sea, son tan intensos que lo que hacen es justo pues imposibilitarte, incluso de hecho, para levantarte de la cama, o sea, es difícil teniendo un dolor que te incapacite. Y ese tipo de conocimiento y del ejercicio pleno, certero de los derechos laborales también es empoderarse, porque estás exigiendo algo que está normado, porque estás exigiendo algo que tendría que velar por una integridad física y una integridad básicamente pues también mental. En ese sentido, vamos un poco como cerrando, no por ser mujer, y eso también quisiera que les reflexionaran, no por ser mujer eres inadecuada para un puesto de gran responsabilidad. Por ejemplo, en las cuestiones de lo rural, hay una tipología que se llama turismo rural, que es poder tener actividades recreativas en esos espacios geográficos, pues más bien alejados de la urbe, y acá las mujeres, se contratan en esos proyectos, algunos son de inversión extranjera, pero se contratan en esos proyectos para seguir reproduciendo roles de género. Y en realidad no ocupan en ningún momento un puesto pues de jerarquía o digamos de responsabilidad importante. Y en ese sentido creo que tiene que ver mucho de dónde vienes, quién eres, en dónde te ubican, pero además porque creen que las mujeres somos personas sujetas muy emocionales, muy coléricas, que no pensamos objetivamente, que por el contrario nuestras emociones nos dominan, y creo que eso influye siempre en el tema de la frialdad de las gerencias, pero me parece que hay que ir abriendo espacios para pensar a la mujer con otras posibilidades y ejercicios gerenciales que no necesariamente tengan que ver con una reproducción de género. O sea, ese volver a reproducir aquello para lo que supuestamente cierta sociedad te dijo que tenías que atender, no necesariamente tiene que ser así, el cuidado, la limpieza, etc. Por eso la mujer, no por ser mujer, entendida desde lo sensible, lo emocional, es incapaz de ser contratada o es incapaz a lo mejor de llevar la gerencia en algún hotel, por ejemplo. Y bueno, la mujer también tiene derecho a viajar y a aprender nuevos idiomas. Y con esto sí ya voy cerrando. ¿Por qué salir y por qué aprender otras posibilidades de comunicación te empodera? Pues definitivamente lo hace, porque cuando sales de tu comunidad, de tu estado, de tu país, la forma en cómo puedes visualizar la vida, el comportamiento en sociedad, las otras posibilidades de crecimiento son diversas. Y el solo hecho de abandonar tu país y de valerte por tus propios medios y recursos, pues justo te genera una seguridad personal. Y ni qué decir del tema de los idiomas. Y bueno, con esto iré cerrando. Nos vemos en el próximo módulo.